Venimos al mundo predeterminados y condicionados para vivir desde la repetición de patrones de nuestra historia familiar. Hoy por hoy se sabe que nuestros antepasados nos han heredado no solamente sus genes para el color de piel, de cabello, de ojos, sino también nos han heredado su ADN emocional. Es por eso que vivimos desde esas memorias de dolor que ellos vivieron en todos y cada uno de esos eventos donde ellos no pudieron o no supieron resolver. O sea, esos eventos de dolor por vergüenza, humillación, pérdidas dolorosas, abusos y todo eso que ellos vivieron en dolor, en soledad, se lo quedaron consigo. Es algo que no hablaron, es algo que quedó introyectado en ellos y que se convirtió en secreto. Algo de lo que no se habla es una energía que queda atascada, es una energía que luego va a salir a luz. En este caso, esas cosas no dichas por nuestro antepasado se convirtieron en secretos. Muchos de esos secretos están ahí buscando cómo salir a luz. Y hoy te traigo un tema sumamente interesante precisamente a eso, el secreto mejor guardado de nuestro clan familiar. Y para eso he hecho una presentación que quiero compartirla contigo. Bien, buscamos pantalla completa y tenemos el secreto mejor guardado del clan familiar es el abuso sexual. De eso que no se habló nunca. O ese abuso del que se habló, pero que no se hizo nada, no se gestionó. La víctima no se sintió protegida. ¿Y qué sucede? Al vivir un evento de esa naturaleza y quedárselo guardado, pasa a formar parte de las memorias que vamos a heredar a nuestras futuras generaciones. De ahí que es sumamente importante esta información, porque si hoy dentro de tu historia personal existe algún abuso, es necesario que lo hables. Es necesario que lo saques a luz para que eso no quede guardado como memoria y alguno de tus hijos o tus nietos vaya a repetir este mismo patrón. Todo evento vivido en soledad, con dolor, con vergüenza, con culpa y humillación, se torna en algo de lo que no se habla. Y qué menos en nuestras generaciones anteriores, donde todo tenía que ser en silencio, donde todo lo que es de la familia acá queda, donde los trapos sucios se lavan únicamente en casa, pero verdad que nunca se lavaron, quedaron allí en el silencio, en esa impotencia de no poder contar con alguien a quien confiarle ese abuso. Y eso que se vivió en dolor, que se vivió en silencio, queda como una huella indeleble en la persona abusada, que luego en su vida adulta va a ser un patrón sistemático en su vida, porque ese abuso del cual fue ella víctima, hoy ella misma se lo replica hasta en sabotearse,
en maltratarse, en considerarse indigna y no merecedora. Por eso, este tema que ha sido tabú desde muchas generaciones atrás, es necesario ventilarlo, sacarlo a la luz para poder liberar todo ese dolor, esa soledad, esa angustia que hoy por hoy puede estar en tu cuerpo, tatuado como una gran memoria de algún evento vivido por mamá o por la abuela. Porque como dije en un principio, si hoy estás teniendo una historia de abuso, eso viene de más atrás. Eso tan solo es una repetición de lo que alguno de tus ancestros, de tus antepasados vivió. Y no lo supo hablar, no lo pudo decir, o si lo dijo, no fue atendida, no fue escuchada, no fue protegida. Y hoy, por eso, se hace presente en tu historia para que lo hables, para que lo sanes, para que lo liberes y trasciendas de ese pasado doloroso que llevas a cuesta. El abuso sexual es el mejor secreto guardado del clan familiar. Y es precisamente por eso, porque no se habló, quedó como encriptado, encapsulado dentro de esas emociones reprimidas, dentro de esas emociones tragadas. Por eso es de que este tipo de eventos suele aparecer en la siguiente generación o puede saltarse hasta la siguiente, a la de los nietos, para poder tomar conciencia y poder sanarlo. Caso contrario, de no sacarlo a luz, ese abuso se puede tornar en una enfermedad. No sé si habrás leído algo de la biografía de Louise Hay, que en paz descanse, hoy por hoy una gran maestra espiritual, que ella tiene una dolorosa y transformadora historia. Y precisamente en su edad ya bien adulta, a ella le resultó cáncer en su parte femenina, ¿no? En su, sí, fue en su parte femenina. Y resulta de que le dicen que la tienen que operar, porque hay cáncer en su vagina. Y ella, como ya está en un gran camino de crecimiento personal, resulta que le dice a los médicos, un momentito, no quiero operación, no quiero que maltraten mi cuerpo, denme en 6 meses y yo voy a trabajar en eso. No, le dicen los médicos, 6 meses es mucho tiempo, no puede ser, 6 meses necesito. Yo voy a encontrar una solución más holística, una alternativa más acorde a lo que hoy por hoy yo estoy manejando como mi vida. Fue así que Luis Hay entró a trabajar en su interior. Cuando hablamos en el interior, ir hacia adentro, hacia nuestra historia, a ver qué es lo que pudo haber causado esa enfermedad que ella estaba presentando en su parte íntima. Y resulta de que llega a dar con que ella había sido abusada a los 3 años. Claro, una niña abusada a los 3 años, se quedó congelado eso, ¿cómo lo iba a hablar? Se quedó así nomás. Y es más, después se le repitió la historia porque como a los 14 años, un vecino de su madre también la abusa.
Y es cuando ella decide buscar su camino, se va de casa y empieza a buscar qué hacer con su vida. En esa introspección y en ese trabajo interior que hizo Luis Hay, llegó a la conclusión que el cáncer que se le presentaba en su parte, en su vagina, no era nada más que ese dolor, ese rechazo hacia su parte íntima, precisamente por esa huella tan dolorosa que le quedó por el abuso primero y también por el abuso que tuvo en su adolescencia. De ahí que ella era una de las grandes pioneras en lo que era la transformación de nuestra vida a través del trabajo interior. Luego de haber hecho ella su trabajo interior, fue a revisarse con los médicos y definitivamente el cáncer había desaparecido. Magia, no, se llama perdón. Perdón hacia ella misma y perdón hacia el perpetrador. Porque al final aquí hay una parte que pueda que te cueste comprender, que es la parte que el que te abusó también fue un niño abusado y que hoy de adulto se ha convertido en un perpetrador, simple y sencillamente, para llegar a tu historia, para poder ser ese espejo o ese reflejo de que te muestre que hay algo allí que tienes que sanar, que no solamente es tuyo, porque es una memoria que viene desde tus antepasados. Sin embargo, al tomar hoy conciencia con esta información, si empiezas a trabajar en ti, a trabajar en ese perdón, en ese liberarte de esa carga tan dolorosa que llevas por ese abuso, verás cómo tu vida empieza a tener cambios. Vemos pues que los abusos mayormente provienen de algún familiar. Sí, aunque suene como raro, pero es muy cierto. Puede que sepas de historias donde padres que han violado a los hijos. Incluso madre violado a hijo varón. Y no es que esas personas sean lo más malo del mundo, no es que esas personas sean sádicas, no, son personas que vienen condicionadas por su historia familiar, así como hoy por hoy tú puedes estar siendo condicionado por esa memoria dolorosa. El abuso sexual también viene de amistades, amigos muy cercanos a la familia, y que la familia confía en ellos como para poder dejar bajo su cuidado a un niño o a una niña. ¿Sí? Ese trauma, como es el abuso sexual, deja marcada a la persona que lo sufra, varón o mujer. Porque hay niños también abusados, niños que son los que después se convierten en perpetradores, es decir, en violadores. Y es únicamente el alma de esta persona que está queriendo llegar a sacar a luz ese evento que lleva en su interior y buscar cómo sanarlo para liberarlo. Vemos que los secretos familiares son muy frecuentes, porque como decía en un principio, se nos habla de que los trapos sucios se laven en casa, pero en casa no hemos aprendido a tener una comunicación asertiva, amorosa, comprensiva. Más bien se nos ha dicho, cállate, no digas eso,
no tienes derecho a llorar porque estás sentada de esta forma. Y no hemos tenido esa inteligencia emocional para poder relacionarnos desde la afectividad, sino que en nuestras familias se forman islas donde los padres viven sus propios problemas, sus propios rollos, los podemos ver pelear o los vemos separados, cada uno por su lado, el uno hablando mal del otro, el uno siéndole infiel al otro, lo que sea. Y los hijos allá, cada uno viviendo su procesión por dentro. Y entonces, bajo ese esquema de una dinámica familiar disfuncional, como lo somos en el 99.99% de las familias, surgen todos estos patrones disfuncionales que se forman luego en secretos. Tenemos los abusos sexuales, que de eso nadie habla, y el tema que hoy estamos abordando. Tenemos el caso de los suicidios. No se habla porque nos da vergüenza o porque quedamos tan adoloridos que ni siquiera queremos pronunciar el nombre del suicida. Y eso es un secreto que luego va a salir a luz en las siguientes generaciones. Las enfermedades mentales, porque nos da vergüenza, porque qué va a decir la gente, porque no. Entonces, no se habla de ese familiar que perdió su memoria, de ese familiar que pudo haber estado en un sanatorio mental. No se habla de los enredos amorosos. Por ejemplo, a nivel de enredos, que a ver, digamos, papá tuvo allí amoríos con una de las nueras. Insólito. No, hay historias donde se ha dado eso. O de que la pareja, la mujer, tuvo amorío con el cuñado. Es un enredo amoroso. Y no se habló, se quedó ahí calladito en silencio. Pero luego eso vendrá a salir a la luz en nuestra historia familiar en las siguientes generaciones. Por tanto, lo que hoy podamos estar viviendo dentro de nuestra familia no es algo nuevo, son repeticiones de lo que vivieron nuestros antepasados. Y si se están repitiendo es con la finalidad de ser visto, de ponernos en el zapato de ese familiar que vivió esa situación tan dolorosa, tan vergonzosa, que no la pudo hablar, que vivió desde ese dolor tan profundo que se quedó con él atragantado y que sin darse cuenta hoy lo ha heredado. Dentro de los secretos familiares también están los incestos. O sea, el padre, una hija, pero eso no se habla, no se dice absolutamente nada. La homosexualidad. ¿Por qué hoy por hoy vemos en nuestra sociedad un sinnúmero de personas homosexuales? Porque están saliendo a la luz. Muchos dicen a manera como de burla, es que salió del closet. Y no, ese ser humano homosexual, gay, lesbiana, como le quieran llamar, es una réplica de lo que quedó atrás en su historia sin ser hablado. Y hoy ella o él, por amor ciego a su familia, ha venido con ese plan de alma para mostrarlo, para recibir
toda esa burla, todo ese maltrato, todo eso, pero lo saca a luz. No porque sea un desenfreno sexual, sino porque es una memoria de un familiar que vivió ese conflicto en silencio, que se lo quedó muy calladito. Tenemos también como secretos familiares frecuentes los crímenes que quedan tapaditos, de eso no se habla. Robos de herencias, o sea, que entre hermanos el uno se le fue arriba al otro. Y luego, ¿cuál es la consecuencia? Que nos cuesta tener dinero. Muchas veces la dificultad de tener dinero es porque en tu inconsciente hay la creencia de que el dinero es malo porque eso dio lugar a que alguien de tu familia le haya robado al otro. Y desde ahí es que vivimos situaciones bien difíciles en nuestra vida actual. ¿Todo por qué? Por los condicionamientos que tenemos de nuestra historia familiar. Y otro de los secretos también muy frecuente, las adopciones. Muchos de nuestros antepasados tuvieron tantos hijos como Dios mandaba, porque esa era la creencia. Todos los hijos que Dios quiera. ¿Y qué pasaba? Cuando después no podían darles de comer, los tenían que regalar o los tenían que vender. Y es así como empiezan también las adopciones. Entonces, todo lo que tú veas que se te está repitiendo dentro de lo que es tu familia, tu círculo más cercano, porque no nos relacionamos a toda la familia, porque hasta eso, o sea, uno nos creemos más que los otros y entonces no nos relacionamos con aquello y creemos de que somos familias retirados, nada que ver. No, vieras cuán equivocados hemos estado. La familia corre aquí por nuestras venas y aunque viva en otro continente, lo que él haga o deje de hacer te está afectando a ti. De igual forma, lo que tú hagas o dejes de hacer afecta al resto de tu familia. En este mismo video voy a dejar abajo el link de un video que hice meses atrás en relación a la importancia de conocer tu historia familiar. ¿Eso por qué? Porque tiene muchísima conexión con lo que hoy te estoy hablando, para que tomes conciencia que tu familia no solamente es tu padre, tus hermanos, o la madre y los hermanos y papá ya quedó fuera, porque al final, como él fue desobligado, él no me reconoció, él, no. Por mucho que quieras excluir a ese padre o a ese pariente, esa exclusión te está marcando, te está haciendo daño y no te está dando cuenta. De ahí que es sumamente importante, ya no solo interesante, sino importante, conocer nuestra historia familiar para ir sanando todas esas situaciones que generaron mucho dolor y que hoy las cargamos como memorias. Tenemos que en el caso del abuso se pueden dar dos tipos de conductas, donde la persona abusada, niño o adolescente, le cuenta a su madre y la madre escucha y no hace nada, no la defiende, se queda como que si eso fuera algo irrelevante, pero no.
esa madre no es mala, esa madre no es que no te quiera, sino que fue así, así mismo, que esa conducta se dio en el pasado. Pueda que tu madre, al no prestarte esa protección, al no defenderte, haya sido porque igualmente la abuela lo hizo con ella, que tu madre haya sido manoseada o abusada y la abuela no hizo nada. Entonces, el hecho que la madre escuche y no haga nada y no defienda, no es porque sea mala, sino porque es exactamente a cómo actuó el ancestro anterior. Por tanto, si a mamá no la cuidaron, no la protegieron, ella tampoco podrá cuidarte ni protegerte. Todo es una repetición, una cadena. Después tenemos el otro caso, que es cuando la madre no cree del todo en el hijo o la hija. Más bien le dice, te callas, una mentirosa, eso no es así. ¿Y qué sucede? Que mayormente se da cuando la madre, de forma sumamente inconsciente, está protegiendo a ese hombre, ya sea su marido, ya sea su segunda pareja, no padre de la niña, sino padrastro. Entonces, volvemos a lo mismo. Tampoco es que la madre no quiera a la hija, sino que está actuando de manera autómata, ¿sí? Repitiendo o siendo manejada, pongámoslo así, como aquel ventríloco que tiene unos hilos que le están guiando y haciendo actuar tal como está actuando, porque ella está actuando igual a como lo hizo su madre o su abuela. Todas nuestras conductas están condicionadas por los patrones de conducta de nuestros antepasados. Por tanto, si no te has sentido escuchada, cuidada y protegida por mamá, no la tomes contra mamá. Ella no es culpable de nada. Ella tan solo te dio lo que a ella misma le dieron: la desprotección, la falta de escucha, la falta de cuidado. Decía anteriormente que la persona abusada queda marcada psíquicamente y dentro de ese marcaje está el desvalorizarse, el sentirse que no vale nada, el sentirse culpable, que aunque haya sido abusada de niña, esa niña en su momento se sintió que ella había sido la que propició ese abuso, la que era culpable. Y más aún, si ha sido amenazada de que no tiene que hablar, no va a hablar ni a mamá ni a nadie. Se va a quedar con ese dolor muy dentro y va a empezar a tener conductas autodestructivas, desvalorización. Muchas, por ejemplo, muchas de las conductas están a veces en esos marcajes en el cuerpo, en esos piercing que se ponen, en esas relaciones abusivas, en esa forma de su diálogo interno, donde decirse, soy una tontera, no sirvo para nada, o sea, así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo eso que no se habló
y se vivió en soledad, se quedó hacia adentro y está haciendo el gran daño de manera muy interna. Por eso es que el abuso sexual, por muy doloroso que sea, hay que hablarlo, sacarlo a la luz, empezar por escribir, porque la escritura es bien terapéutica. Tal vez no te halles en la confianza de platicárselo a nadie y está bien porque es parte de tu partes más íntimas de tu historia muy dolorosa y entonces no quieres abrirte con nadie. Perfecto, pero entonces puedes empezar a escribir. ¿Cómo sucedió ese evento? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sigues viendo a esa persona o no? O sea, porque puede ser un familiar. ¿Qué sientes al ver a esa persona? Y es cuestión de empezar a sacar y a sacar y a sacar, a llorar y a vaciarte de todo ese dolor. Y buscar dentro de tu historia de dónde viene ese abuso. Luego te contaré un caso. Bien, hablamos de que el abuso sexual bien puede ser cuando niño o adolescente. Sin embargo, tenemos otros, otras formas de abuso sexual. Y uno es cuando la mujer, siendo casada o no casada, pero que es poseída por la fuerza por su pareja. O sea, llega tomado y quiere sexo y en ese momento hay que hacerlo. Y aunque ella se resista, hay que hacerlo. Eso es un abuso. Por muy pareja, por muy esposo que sea, eso es un abuso. O aunque no llegue tomado, llega en su sano juicio y a la fuerza hace que la mujer tenga relaciones. Y si está cansada, si ella no quiere, si ella tiene conflictos con la libido, entonces, pero se ha abusado de su derecho de decir no. Y bien, estos abusos, ¿de dónde, digamos, surgen mayormente, por así decirlo? Bien, recordemos, y si no, puedes leer en historias antiguas donde la práctica, por así decirlo, era casar a las niñas teniendo 13, 14 o 15 años. Que porque llegó alguien a solicitarla y se la dieron. Claro, la mujer tal vez, la madre teniendo 6, 7 hijos y entonces la más grandecita, pues que ya se vaya porque es una boca menos. Y la dio, le entregó, casada o no, pero que se la llevaran. Y eso está bien marcado en nuestras historias. Y si no, busca de qué edad se casó tu abuela o qué edad tuvo ella, su pareja. Y lo que es peor, que esas relaciones consensuadas por la familia donde están dando a esta niña, eso es un abuso sexual. Porque la niña no dijo, sí, me quiero ir, está bien, cuando tal vez la niña se quiso ir con esa persona, que también se está yendo por el programa que trae, ¿sí? No porque tenga conciencia de que ella quiere una pareja, sino porque viene repitiendo un patrón de su familia. Pero ok, entonces, ¿qué pasaba en tiempos anteriores? Donde estas niñas eran entregadas a hombres adultos. Era prácticamente un abuso consensuado. Así de simple, así de sencillo. O que porque la mamá ya tiene otra pareja, ¿verdad? Entonces, por miedo, como ya va para señorita, mejor que se case ya, que se vaya con don Pedrito y entonces hizo su vida. La niña ya comenzó a hacer su vida a los 15 años. Eso es un abuso.
Y eso es lo que traemos como programa, de que nuestras abuelas y bisabuelas fueron abusadas, aunque estaban bajo el título de casadas. ¿Sí? Entonces, es por eso que estos abusos sexuales se vienen dando en estas generaciones nuestras, porque es esa voz silenciada de la abuela o de la bisabuela que se sintió abusada, ultrajada. ¿Y para qué lo estamos viviendo? ¿O para qué he sido producto de un abuso? ¿Porque mi alma es masoquista? No. Tu alma ha escogido venir a vivir ese abuso para darle luz a eso que no se habló, para honrar y ver el dolor de ese antepasado, hombre o mujer, que fue abusado y que se cayó, que lo vivió en silencio, que no tuvo una palabra amiga, una mano amiga, un hombro en quien llorar. Y cuando nosotros tomamos conciencia de que eso que hoy podemos estar viviendo viene de más atrás, y tratas de ponerte en los zapatos de ese antepasado, no desde la abuelita que hoy puedes estar viendo de 80, 90 años, sino de esa abuelita a sus 14 años, a sus 12 años, que fue abusada mediante la, el permiso, digamos, de la sociedad y de la familia. Y digo la sociedad por el famoso caso de que sí es casada. Y vemos que esta práctica de casarse los adultos, hombres muy mayores, con niñas, todavía persisten en algunos países. Entonces, he allí gran parte del origen de ese abuso que hoy podemos estar viendo o sabiendo de parientes, de amigos que han sido abusados en su infancia o en su adolescencia. ¿Sí? Como almas, no hay víctimas ni victimarios, porque como almas somos seres muy blancos, muy luminosos, muy amorosos, pero que hemos decidido venir a experimentarnos desde lo que no somos, desde esa parte oscura, como puede ser el abuso sexual. Y sí, es sumamente importante tratar de ver de quién está replicando ese abuso. ¿Para qué? Para que una vez que hayas trabajado en perdonarte y perdonar a tu abusador, puedas decirle a esa abuela, a esa madre o a esa bisabuela, abuela, hoy veo tu dolor y sé que para demostrarte mi amor no era necesario revivir tu abuso. Porque de esa manera estarías honrando y dándole voz
a esa niña que fue tu antepasado y estarías poniéndote, como decimos, en los zapatos de ese niño o ese adolescente abusado. Y hoy tú lo estás liberando. La verdad es que el abuso sexual, así por así, puede considerarse como un gran atropello, un gran crimen contra la persona abusada. Sin embargo, cuando ya entras a verlo desde la perspectiva espiritual, te darás cuenta de que como alma lo has escogido y que si lo has escogido para vivirlo, es porque eres tan grande y tan fuerte que sí sabías llevarlo. Bien, quiero aprovechar para contarte un caso real, no que yo lo haya atendido, sino de un libro que leí donde la autora es la que presenta su historia. Y es el caso de una mujer que relata, empezó a ser violada desde los 6 años por su hermano. Qué duro, ¿no? Su hermano ya adolescente y ella de 6 añitos. Y pues aquello empezó, ¿verdad? De una manera suave, después ya fue más progresivo y, y ella no podía decir nada, o sea, se quedó tan trabada, con tanto miedo, que no decía nada. Como ella dormía con otra hermana en la misma cama, entonces, ¿qué sucede? El hermano llegaba y la tocaba y la manoseaba, era solamente ella, la otra niña no se daba cuenta, era más pequeña, no se daba cuenta. Esto llegó hasta la edad de que ella, ya adolescente, se armó un poco de valor, lo habló con su madre y la mamá, pues como puse ahí una de las conductas, no, no supo hacer nada, no dijo nada. eh, y, y bueno, la abrazó nada más y no le dijo absolutamente nada. Con el paso del tiempo, esta adolescente se convirtió en una rebelde, en una oveja negra, por así decirlo, bien mal hablada, desafiante, salía mucho, trasnochaba, empezó a tatuarse. Entonces, ella era considerada la rebelde de la familia. Y como ya bien adolescente, tal vez tipo como 18 años, es que se armó de valor y empezó a enllavar la puerta de su cuarto, para que así el hermano pues ya no podía abusar de ella. El hermano empezó con adicción al alcohol. Y entonces era donde ella le daba más miedo y por eso empezó ella a cerrar las puertas. En conclusión, esta mujer, después de los 18 años, se fue con el primero que le habló y lógicamente que fue un total abuso esa relación. ¿Por qué? Porque, pues lógico, ella lleva una gran memoria donde ha sido abusada, tomada a la fuerza y todo, y era prácticamente una réplica de lo que vivía en esa relación. Pasó de una relación a otra, de una relación a otra, y bueno, una vida bien difícil. Su hermano cada vez más metido en adicción. Y hubo un momento en que en una de las tantas relaciones ella queda embarazada. Hasta que nace su hija, ella toma conciencia en el aspecto de que ella no puede seguir andando de relación en relación. Lo relaciona a que eso se debe a ese abuso del que ella ha sido producto y empieza terapia. Empieza terapia y en terapia pues empieza a hablar lo que es su historia. Bien, para hacerlo corto,
la mandan a hacer revisión de historia y da con el caso. En su familia, la mamá tenía una hermana que había sido abusada por un tío. ¿Ok? Entonces, pues no se habló nada, de tal forma que la misma mamá de la abusada, de la niña, o ya adolescente y que esté buscando en la historia, no sabía lo que le había pasado a su hermana, porque como hablé, vivimos como isla y viviendo tal vez dentro de una misma casa. Entonces, la mamá no sabía que tenía una hermana que había sido abusada por un tío. Pero esta muchacha, como empieza a enfurcar en la historia, llega a dar con esa situación. Resulta que cuando ella está trabajando la parte, digamos, del perdón y de todo eso, el hermano, por el exceso de alcohol y todo, se suicida. O sea, una de tantas se suicidó. ¿Y qué es lo que pasa al final? Que vemos cómo ella estaba repitiendo no de su madre, sino de su tía, una situación de violación. Y había sido esta tía violada por un tío, que al final el tío había muerto en un accidente. Y vemos cómo el hermano de esta muchacha, que es la que relata en el libro, se suicida. ¿Por qué? Porque no encontraba la salida ante tanto peso y dolor que cargaba por haber violado a su hermana. Al final, este libro que ella escribe es para sanar su historia, porque ya no pudo perdonar en vida al hermano, pero sí hizo un acto psicomágico muy maravilloso para poder honrar el alma de su hermano, quien al final solamente estaba repitiendo el patrón de ese tío de la madre. Entonces vemos que la historia de nuestra familia nos condiciona a vivir sus mismos eventos. Y el vivirlos no es para que nos quedemos solo desde esa víctima, que no salimos de ahí. Que sí fue doloroso, sí, nadie dice que no pudo haber sido doloroso, pero que podemos encontrar la herramienta que nos los haga ver desde otra perspectiva, el para qué estoy viviendo o he vivido este abuso. Es así como el tema del abuso sexual sigue siendo todavía un tabú. Y al no hablarlo, al no, incluso ni siquiera se denuncia, no se pone ninguna queja ante ninguna policía ni nada porque no se cree, no se tiene fe en las autoridades. No se denuncia en la casa porque es que nadie toma acción. Entonces, en ese no accionar, lo que hemos venido es generando una gran bola de energía negativa para reproducir más de lo mismo. Hoy por hoy, con esta información que estás recibiendo, tú puedes hacer el cambio en tu familia. Esto es sumamente importante darte cuenta y si no, empieza a observar. Nuestro cuerpo es el lenguaje del alma. Y cuando una persona abusada se pone en una fila o está para platicar con alguien, instintivamente lleva sus manos a su parte íntima, como una manera de protección. ¿Por qué?
porque ahí está esa memoria latente que habla a través del cuerpo. Cuando nosotros le ponemos comprensión a nuestra historia familiar, la sanamos. Pero el comprenderla no es de la parte del intelecto, sino desde la parte comprensiva, compasiva y amorosa. Es ponerme en los zapatos de ese niño o de esa adolescente que pudo haber sido la abuela, la madre, la tía, que vivió ese abuso. Y solamente cuando nosotros conectamos realmente con ese dolor, es que vamos a poder liberar nuestra historia de ese patrón tan negativo, tan abusivo, tan destructivo que hemos llevado por décadas, por siglos, a través de nuestras diferentes generaciones. Y bien, aquí esta imagen de los antepasados, donde he puesto la siguiente frase: el abuso sexual es el grito del alma de un antepasado que a través de la abusada o abusado desea ser visto, honrado y liberado. Bien, esto es todo lo que tenía para compartirte y espero de corazón que en realidad esta información haya conectado con tu alma. Y que si estás viendo este video, que no es casualidad, es porque ya estás preparado, preparada para ver este tema desde una nueva mirada, desde esa mirada del alma que está pidiendo sanar. Si tú sanas ese abuso, sanarás a tus antepasados y estarás sanando y liberando a tus futuras generaciones. Espero que te haya gustado toda esta información. Feliz tarde.